punto de cumplir 40 años de vida el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y uno de sus fundadores e integrante del comité directivo de esa institución que por años ha estado formando terapeutas de pareja, terapeutas de familia, es el maestro Ignacio Maldonado, que nos recibe hoy en su espacio. Muchísimas gracias, Nacho, Gracias por dejarnos invadirte y este espacio que está lleno de historias. Se han contado muchas historias en este espacio. Así es. ¿Cuántos años tienes tú ejerciendo este trabajo terapéutico, tú de manera personal? De manera personal, desde el año 59, empecé en Alemania trabajando y ya en Buenos Aires continué eso desde ahí, del año 60. ¿Qué es lo que te ha dejado a ti como persona adulta mayor un trabajo de tantos años ayudando a familias, a parejas, a personas? Mira, una de las cosas que me ha dejado es la convicción de que el mundo va cambiando mucho y que por lo tanto no es una formación y ya uno ya sigue el resto de la vida, sino que no se para. En esta carrera realmente uno no para de pensar cosas imprescindibles de ser pensadas, nuevas, ¿no? Yo puedo decir que mis primeros descubrimientos de por dónde podía ir el tema de la salud mental fueron en Alemania en el año 58 al 60, que estuve en Heidelberg, y viajaba periódicamente a una clínica de Graf Dürkheim, un hombre que ha muerto hace poco, con 100 años más o menos. Sí. Y que era un psicoanalista junguiano, y fue el primero que me acercó a temas que yo llamaría hoy de espiritualidad, especialmente vinculados a prácticas de meditación. Esto fue en Selva Negra. ¿Cómo? En 50. 50. Luego llegué a Buenos Aires convencido de que quería formarme como psicoanalista, cosa que hice en esos años, en la década de los 60. Terminé en 70, ahí hubo un punto que es importante, que fue la renuncia de un grupo grande de gente a la Asociación Psicoanalítica, por dos razones. Una, por razón política. Estábamos en una dictadura, había desaparecido uno del grupo nuestro de estudios, y el presidente de la asociación dijo, no se puede denunciar porque el psicoanálisis es apolítico, digamos, ¿no? Entonces, fue una renuncia de dos grupos, como unas 80 personas, y a partir de ahí seguí trabajando con algunos elementos de psicoanálisis, pero ya buscando otros recursos hasta la fecha. ¿Hay una etapa de tu vida donde el exilio, la migración, también te tocó enfrentar como parte de tu historia? En el año 74 me invitan a dar un curso en Cuba sobre asma psicosomática. Era en homenaje al Che Guevara, que tenía asma. Y yo como psiquiatra era el tema de psicosomática, emocional del asma, ¿no? Fui. Cuando resolví ir, estaba poniéndose peor y peor la situación en Argentina. Habían matado gente muy cercana a nosotros. Entonces llamé a la Embajada de Cuba y les dije, solo puedo ir si vamos 5. No sabía si lo iban a aceptar. Y aceptaron, me invitaron así, los 5. Estuvimos 15 días. ¿Era tu familia? ¿Era mi mujer y mis 3 hijos? Okay. Entonces organizamos un viaje que fue Cuba y pasar por México, porque ya había gente exilada, entre otras mi ex psicoanalista, que era Mary Langer, con quien estábamos ya haciendo trabajo juntos. Entonces resolvimos venir a México y teníamos un pasaje por 5 días para visitar la gente exilada acá, ¿no? La última noche estábamos en una cena de despedida y me llama una prima de mi mujer para decir que habían pasado por mi casa. Eso quería decir que habían ido a buscarme. La AAA se llamaba Alianza Anticomunista Argentina. Y esa noche resolvimos quedarnos.
¿Qué pasa cuando mis libertades están coartadas, cuando la amenaza de violencia desde la más alta jerarquía de un país me amenaza como individuo, como persona? ¿Qué sociedades entonces estamos produciendo, Nacho? Bueno, claro, sociedad, cuando estas dictaduras que te digo que se sucedían una y al cabo de 6 años otra más y así, bueno, generan miedo, generan parálisis de proyectos. Es difícil hacer un proyecto cuando al rato viene una nueva dictadura y no, eso fue una historia tremenda. Felizmente llevamos en Argentina un tiempo bastante considerable sin dictaduras militares, ¿no? Está cambiando eso. Qué necesaria se hace la salud mental. Sí. Tenemos como normalizado, vaya, hasta el feminicidio. Totalmente. Bueno, felizmente estamos en este sentido estamos en una época bastante de lujo, porque yo diría que ya hoy alguien que vive en una ciudad ya no está normalizado el feminicidio, y cada día hay un poco de más claridad respecto a la situación de las mujeres, ¿no? ¿Cómo transmitir, cómo le has hecho en estos años tu trabajo como formador, el Instituto de Formador de Terapeutas? ¿Cómo transmitir muchos de los temas que tú has vivido? La migración, por ejemplo, el desarraigo, el no regreso, el perdí, la violencia, que también ha sido un tema que has trabajado durante muchísimos años. ¿Cómo te has podido compartir con los estudiantes en algún momento en tu instituto? Mira, el tema de la violencia, esquemáticamente diría violencia política, que fue la violencia del exilio, dictaduras y todo este tipo de violencia, y lo que empezamos a ver acá en el trabajo clínico, en el instituto, ya en la clínica del instituto, que es la violencia intrafamiliar. A partir de eso, poco después de fundar el instituto, yo fundé el grupo que se llama Cabida, Centro de Atención a la Violencia Doméstica, pensando que un porcentaje enorme de gente que llegaba, fundamentalmente mujeres, chicos, era víctimas de violencia, ¿no? Las familias que llegan a tu instituto, ¿quiénes son? Y la población que llega al instituto en general es clase media, media baja y gente pobre. Ajá. Es los que llegan porque en general ha habido durante mucho tiempo muy poca atención para esa población, ¿no? Entonces, la idea desde la fundación del ILEF, la idea es que es un instituto en su clínica para atención a la gente con menos recursos económicos, ¿no? ¿Qué les pides? ¿Qué te gusta que tenga el aspirante, la persona aspirante a ser terapeuta familiar en el ILEF o de pareja? Mira, lo que me gusta es que tengan inquietud realmente de lo que es ser psicoterapeuta, que es una especie de vocación de ayuda para todo el viaje, y en lo posible que sea con una perspectiva social, que quiere decir que no esté exclusivamente trabajando en privado con una capa social, sino que tengan atención a la población en general sin el sello económico como punto central. Y eso es lo que en general se ha logrado. La gente que trabaja en el ILEF trabaja en la clínica, efectivamente no hay ingresos mayormente y se cumple con esa función social de la institución, ¿no? ¿Qué te ha dado todos estos años de experiencia? Bueno, un poco me ha dado lo que te estaba comentando recién, ¿no? De que este instrumento, yo creo que hoy por hoy, yo creo que siempre en la historia hay que decir hoy por hoy porque uno no sabe lo que viene después, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy este es un recurso que hay que fomentar, que hay que formar, capacitar en un sentido, como decía al principio, social, relacional, para que el terapeuta formado, no solo para que haga servicio a distintos niveles de la sociedad, sino para que aprenda, porque la persona que trabaja solamente en un nivel social tampoco entiende mucho la dinámica
social, familiar, política, etc. Si uno se enfoca a un consultorio de lujo, resulta que no entiende. Un boxeador, un futbolista, pues nada más los aceptan hasta determinada edad, porque 30, 40 ya se tienen que dedicar a otra cosa. Un cirujano de ojo o de cualquier otra parte del cuerpo, también le dicen, tiene usted fecha de caducidad, porque ya anda sí, con algunas fallas. ¿No sucede lo mismo con la terapia, o sí? Yo creo que no necesariamente. Uno puede dejar de funcionar bien en cualquier etapa de la vida. Yo no y en cualquier profesión. Y en cualquier profesión. En esta nuestra es más grave. En fin, siempre es grave, pero en esta profesión estar tratando de dar servicio y estar realmente no pudiendo darlo Mi experiencia es de que uno va creciendo y que hay cosas que van mejor porque uno va creciendo, yo lo percibo, y hay cosas claramente que no van mejor. Por ejemplo, mi memoria de nombres, si me preguntas algunos nombres, no está de lujo. Ajá. No es grave, porque tengo donde consultarlo todo el tiempo. Pero aprendizaje de lo que es la vida, yo siento que sé mucho más de la vida ahora a los 88 que lo que sabía a los 70, por ejemplo, o a los 50. Te han enriquecido, digamos, en este sentido. En este sentido, sí. Es que diariamente aprendes, estás atento un poco, diariamente aprendes. Y aprendes no solo atendiendo gente, ¿no? Sino viviendo simplemente, viendo cómo va ocurriendo el mundo, ¿no? Nacho Maldonado, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Muchas gracias. Sí, a ustedes todos. De verdad. Y a usted le agradezco también que haya brindado un poquito de su atención para este espacio que nos encanta presumir a todo nuestro público, la sección de la entrevista. Hoy con el maestro queridísimo Ignacio Maldonado.